Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, qué linda eres, qué grande eres, qué hermosa eres y pacífica. Panamá es un pueblo lleno de hospitalidad y paz. Le damos la bienvenida a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego nos acompaña en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Iniciamos con otra frase del Papa Francisco que dice: lo mismo que necesitamos el pan, así necesitamos el perdón. Y esto cada día, empezando por el perdón a uno mismo. Vamos a orar. Oración por el eterno descanso del Papa Francisco. Señor Dios de la vida y de toda consolación, hoy nos reunimos como pueblo tuyo para elevar una oración especial por el alma de tu servidor, el Papa Francisco. Con humildad y gratitud, recordamos su vida entregada al Evangelio, su incansable compromiso con los más pobres y olvidados, y su ternura pastoral que tocó millones de corazones en todo el mundo. Hoy, Señor, recibe su alma en tu reino eterno. Dale descanso junto a los santos y santas que le precedieron en el camino de la fe. Lava sus culpas con tu infinita misericordia y reviste su espíritu con la gloria de los justos. Hazle contemplar para siempre tu rostro y gozar de la alegría que no tiene fin. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora de duelo. Concede sabiduría a quienes habrán de elegir a su sucesor. Que el Espíritu Santo sople con fuerza nueva sobre el colegio de cardenales y sobre todo tu pueblo, para que el testimonio de Francisco dé frutos de unidad, esperanza y renovación. Padre bueno y fiel, te damos gracias por la vida de Jorge Mario Bergoglio, por su cercanía, su sonrisa, su firmeza y su oración constante. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. El invitado tiene la palabra. Nos acompañan en el día de hoy dos personas muy especiales. Una es Federico Walsh. Él era secretario de prensa de un cardenal argentino conocido como Jorge Mario Bergoglio, cuando era cardenal en Argentina y arzobispo de Buenos Aires. Este joven con el que vamos a hablar era el secretario de prensa del cardenal y arzobispo de Buenos Aires. También tenemos a Giancarlo Candanedo, el sacerdote, creo que está en México ahora, Patricia, trabaja en México, es panameño y acompañó a este servidor y a la comisión organizadora local de la JMJ aquí en Panamá desde la coordinación que tenía pues en el gobierno de aquella época. Nos ayudó muchísimo siendo todavía laico en la organización de la JMJ, por lo que le estamos eternamente agradecidos, ¿no? Y además que conoce muy bien el Vaticano por haber vivido muchos años allá en estudio, ¿no? Y ahora es sacerdote por la gracia de Dios. Vamos a iniciar, tenemos esta estructura, si me permiten comentársela. Vamos a empezar un poquito por el perfil de nuestro querido Papa Francisco, siendo primero cardenal en Buenos Aires, y luego vamos a hablar específicamente del cónclave, los intríngulis de este proceso tan a la vez misterioso pero hermoso de la elección de un papa, ¿no? Empecemos entonces por Federico. Federico, eras tú muy joven, porque yo le estoy viendo la cara ahí a Federico. Federico es un bebé. ¿Qué edad tendría usted cuando estaba de jefe de prensa del arzobispo de Buenos Aires? Primero, buenos días y gracias por la atención a nuestra invitación. Adelante. Creo que tiene el micrófono apagado. Exactamente. Sí. Buen día a ustedes. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación a esta mesa. A compartir un poco lo que fue la vivencia al lado del padre. Bueno, gracias por lo de joven. En aquel momento yo tenía 26 años, cuando la providencia quiso que
empezar a trabajar al lado del padre Jorge. Digo la providencia porque yo, mi participación en aquel momento en la vida de iglesia, más allá de ir a misa eventualmente los domingos, era solo eso. Y después de haberle rezado una novena a San Cayetano, que en Argentina es una devoción muy popular, es el santo patrono del pan y del trabajo. Allá ese rezo fue por febrero del 2007. Yo me encontraba sin un trabajo firme y luego de esa novena llegó el llamado de un sacerdote, colaborador del cardenal Bergoglio, que me invitaba a sumarme a ese equipo de trabajo, ¿no? Así que el 1 de marzo del 2007 comenzó un camino al lado del padre Jorge, y bueno, que me tuvo toda la paciencia, toda la misericordia y ese cariño de padre que terminó siendo nuestra relación, ese vínculo de padre, para mostrarme el camino, ¿no? Yo por eso decía, no venía de un mundo de iglesia, tampoco de la comunicación, y sin embargo me tocó estar al lado de él, acompañándolo como su secretario de prensa, hasta que me dijo: Federico, nos vemos a la vuelta. Y ese 26 de febrero del 2013 ya partió a Roma y no volvió. Federico, ¿puedes contarnos sin caer en infidencias qué momentos especiales vivió el cardenal Bergoglio en el tiempo que usted manejaba la prensa de él, que requirió un poquito más allá del esfuerzo normal que uno tiene que hacer cuando está en estas lides de la comunicación eclesial, ¿no? Y qué reacciones tenía él y cómo reaccionaba a las presiones tanto de su corazón como del exterior? Bueno, la verdad que el cardenal, bueno, a ver, él públicamente no era accesible, o por lo menos tenía cierta distancia con los medios, ¿no? Con los medios, con los periodistas. Sin embargo, un hombre muy preocupado para que cuando los periodistas vinieran a la catedral o nos acompañaban en alguna celebración, ellos tuvieran las homilías, el lugar donde poder poner las cámaras de televisión, sus cámaras de foto. Les daba también su bendición, porque acá hay un tema muy interesante. Él llegaba solo, entonces los periodistas podían atajarlo cuando él ingresaba al lugar. No es que entraba por otra puerta, no es que venía en un super auto con custodia. Él, así como lo veíamos de negro, su clergy, su valijita negra, saludaba y decía: buen día, ¿cómo están? Permiso. Entonces, claro, en ese vínculo de no doy entrevistas, pero tampoco los esquivaba. Y entonces cuando le hacían alguna pregunta, él: bueno, ustedes saben que yo no hablo, pero de acá me interesa resaltar esto, gracias por el trabajo que hacen, ¿cómo está? Si te había visto más de una vez, probablemente te hubiera dicho: ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? Y entonces vos, que estabas con tu micrófono y diciéndole: una pregunta para Radio Hogar, cardenal. Y él te decía: sí, pero antes, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, mi esposa, los chicos, lo que vos... Claro, bueno, mandales mi bendición, sigo rezando, gracias por todo lo que haces por la comunicación. Y ahí se te escapaba, ¿no? Y el permiso que tengo que ir a celebrar. Entonces, por un lado, un cardenal que tenía cierta distancia se preocupaba por el trabajo de los comunicadores porque valoraba mucho lo que se hacía. Y por el otro, algo que vimos siendo papa, es que los Jueves Santos era un día en el cual él, después del lavatorio de pies, se encontraba mano a mano con los medios, con todos los medios que estaban esperando. Así salía y les decía: bueno, gracias por haber venido, pregunten lo que quieran, ¿no? Y a mí eso siempre me impactó mucho, porque para nosotros que estamos en los medios, ¿no? Hay que estar preparado para salir frente a las cámaras sin ningún tipo de anticipo de lo que te pueden preguntar y decirles: pregúntenme lo que quieran. Uh-huh. Y ahí él les dedicaba 20, 30, 40 minutos o lo que durara la rueda de prensa. Fue como ese primer viaje, ¿se acuerdan? Cuando él viajó a Brasil, sí. Sorpresivamente se encuentra con los periodistas y les dice: no me anticipen las preguntas, ustedes pregunten lo que quieran. Bueno, ese era
el padre Jorge, ¿no? Y que además otra cosa, en Argentina había una tendencia a politizar sus homilías. Y nosotros teníamos que hacer un esfuerzo muy grande por mostrar de que lo que él decía en sus homilías no era política, sino era el mensaje de Jesús, ¿no? Claro. Estábamos hablando del Evangelio, el mensaje de Jesús, de la doctrina social de la Iglesia, cuando se hablaba de dignidad de la persona, cuando se hablaba de pobreza, cuando se hablaba de corrupción, cuando se hablaba como ustedes hacían en la introducción, ¿no? Cuando se hablaba de los descartados, de los excluidos. Pero bueno, en esos años, acá en Buenos Aires había una tendencia, en Argentina, una tendencia a politizar su mensaje y su figura. Una pregunta, con respecto a los últimos asedios de la prensa, y en buen plan digo lo de asedio, ¿cuál era el tema dominante antes de partir al Vaticano al cónclave que se avecinaba en el 2013? ¿Cuál era el tema que le preocupaba y que la prensa también lo buscaba para que hiciera discernimiento sobre él? Bueno, el tema central por aquellos años, sobre todo, fue la pobreza, ¿no? A él le dolía mucho que un país como la Argentina, con esa riqueza cultural, con esa riqueza económica, con la riqueza de su gente, estuviera sumida en esa pobreza casi estructural, ¿no? Una Argentina que tenía un 40% de pobres era inexplicable. Y el otro tema unido a la pobreza que él remarcaba siempre, Radio Gara, era el de la corrupción de la clase política, de la clase de dirigencia, la falta de conexión entre la clase política y el pueblo. ¿Puedes mencionarnos cuál sería tal vez el choque que tuvo él con los poderes establecidos? ¿Qué lo motivó? Si los tuvo, ¿cuál fue el momento de tensión que más pudiste observar entre el 2007 y el 2013? Bueno, ese choque sin duda fue el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno, ¿no? En aquel momento el gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, ese enfrentamiento no personal sino institucional. Recordemos también que por esos años el padre Jorge era el arzobispo de Buenos Aires y era el cardenal primado de la Argentina y el presidente de la conferencia episcopal. Coincidió con que él tenía tres cargos de alto rango, ¿no? Sí. De alta responsabilidad. Pero en esas denuncias, entonces él llevaba no solo por decir así, su denuncia como arzobispo de Buenos Aires, sino también la voz de la conferencia episcopal argentina. Y frente a un gobierno también con una fuerte personalidad, también por esos años empezaron en Argentina los problemas muy fuertes de inseguridad. Entonces empezaron esas marchas ciudadanas multitudinarias por la 9 de julio, por Plaza de Mayo, y entonces, claro, la Iglesia se hacía eco, ¿no? De hecho, por aquel 2006 hubo una frase muy fuerte del entonces presidente Kirchner diciendo: el diablo se viste de sotana y también está en la catedral, en la iglesia, señalando la Casa Rosada está en diagonal a la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Tuvimos enfrentamientos de ese tipo, o que no hubiera encuentros entre el presidente y el cardenal, salvo para fin de año por el saludo protocolar, o que Presidencia de la Nación decidiera mover de lugar, de ciudad, el histórico Te Deum, que siempre fue en Buenos Aires. Llegó un punto que para ese año, 2006, lo trasladó al interior de la Argentina, entonces lo sacó de Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, estos eran los puntos de tensión que se vivían y que había que tratar de que no escalara el conflicto. Hay un tema adicional que lo vieras a él preocupado y que fuera de lo preocupación normal del celo por las almas, sino algo
adicional que vieras que le preocupara muy particularmente, tal vez las vocaciones en Argentina o el tema de maltrato a la mujer? ¿Cuál era el tema adicional del que luego conocimos una lista, ¿no? Él nos dio una lista pastoral desde el Vaticano, pero que allá en Argentina le preocupara particularmente, o las villas, miseria, lo que lo pudiste detectar que fuera su desvelo? Sí, le preocupaba, claro, muy enlazado con lo pastoral, ¿no? Pero en ese crecimiento de la pobreza le preocupaban los asentamientos, lo que podríamos, en Argentina le decimos las villas de emergencia, lo que por ahí en Brasil serían las favelas. Le preocupaban los asentamientos cada vez más grandes y la informalidad de la economía, ¿no? Vimos por esos años un fenómeno de gente en la calle revolviendo los tachos de basura, buscando botellas, cartones, plásticos, y que veíamos al principio que eran una sola persona, un hombre quizá a la cabeza de la familia, y después veíamos que ese hombre iba con sus hijos tirando el carro, cargando cartones. Entonces, si los hijos estaban con el padre, quiere decir que no iban al colegio, ¿no? Empezamos a ver todo ese círculo. Pero en líneas generales yo te diría, la degradación social del país le preocupaba, ¿no? Esa degradación social que se iba agudizando, que se iba palpando, que se iba viendo cada vez más. Eso era una gran preocupación para la cuestión social en la Argentina. Luis Ruiz, un compañero aquí del estudio, tiene una pregunta para usted. Sí, padre, no ha dado un... No es padre, creo que no es padre, periodista. Periodista, colega. Okay. No ha dado... Padre, pero de familia, como digo. No ha dado un pantallazo. Si me puedes dar un punto más de retorno, que lo escucho muy lejos. Sí, un poquito más del volumen. Ok. Sí, no ha dado un pantallazo de lo que era la presencia y la labor del padre Bergoglio en Argentina, pero mi consulta es cómo manejaba, qué información internacional manejaba. O sea, porque cuando ya ha participado varias veces en los cónclaves, por lo menos tenía alguna esperanza, alguna opción de que pudiera ser elegido, como efectivamente lo fue en el 2013. ¿Qué información del mundo internacional? Aunque generalmente son los mismos problemas, pero ¿qué información de internacional manejaba el padre Bergoglio en esos momentos que usted trabajaba con él? Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, porque él era un hombre que efectivamente tenía mucho contacto con la Curia Vaticana, con cardenales de otros lugares del mundo, pero sin embargo con dos características, ¿no? La primera es que él no era un cardenal de la Curia Romana, entonces viajaba una sola vez al año, aproximadamente para febrero, cuando le tocaba reunirse por su dicasterio. Todo lo demás eran llamados por teléfono o cartas, porque la segunda cuestión es, el padre no manejaba ni celular ni mail, tampoco manejaba computadoras, o sea, él no tenía una computadora sobre su escritorio, no tenía notebook, no sabía cómo usarla, con lo cual todo eso estaba envuelto en un halo de misterio, porque uno decía, ¿cómo hace para saber tanto y no manejar redes sociales, no manejar celular, computadora? En mi caso particular, y además él siempre muy discreto, ¿no? Pero en mi trato particular, por ejemplo, yo temprano a la mañana le preparaba para que tuviera a las 8 de la mañana, 7:30, 8, sobre su escritorio, un reporte de medios, noticias internacionales. Después conversábamos semanalmente sobre algunos temas que yo veía a nivel internacional o que se los acercaba. Le decía, mire padre, vi esto, escuché esto. Él era un hombre de una gran escucha. Tenías esa posibilidad con él, ¿no? Entonces, te permitía que uno le pudiera contar. Pero él estaba en contacto, sí, con los vaticanistas. Era un hombre que cuando iba a Roma se
se encontraba con ellos, pero de vuelta había establecido vínculos, un hombre de grandes vínculos de amistad y de cercanía. Entonces, y esos vínculos los fue manteniendo a lo largo de los años, y cuando esos vaticanistas vinieron a la Argentina, nosotros los acompañábamos a recorrer Buenos Aires, las villas, la Basílica de San José de Flores, almorzaban en la Curia. Entonces él se iba como nutriendo de información, digámoslo así, en nuestro ámbito. Sí, la verdad que un hombre que, por ejemplo, me acuerdo por aquellos años que más de un vaticanista me decía: Federico, ustedes no se dan cuenta, me acuerdo la frase fue: el calibre de cardenal que tienen en Argentina. Podría ser un papa tranquilamente. Vamos a hacer una pausa, Federico, porque también tenemos noticia por producción de que Giancarlo tiene los minutos contados porque debe ir a trabajar. Lamentamos no poder tenerlo más tiempo con nosotros a Giancarlo Candanedo. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con el tema profundo del cónclave, lo que se nos espera ahora que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ya no está físicamente con nosotros. Vamos y regresamos de inmediato. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Escuela de Pastoral Bíblica, Arquidiócesis de Panamá, ofrece el estudio de Apocalipsis, Camino de Esperanza, en respuesta al año jubilar 2025, durante el mes de mayo, los sábados 10, 17, 24 y 31, en modalidad presencial, de 8 de la mañana a 12 mediodía, en el Salón San Pío X del edificio San Pablo, contiguo al Arzobispado de Panamá, dictado por la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la presentación. Donación 25 balboas. Más información al 282-6579 o al WhatsApp 6903-5426. Correo electrónico infapvicar@gmail.com. Apocalipsis, Camino de Esperanza. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Tenemos a Giancarlo Candanedo, él es sacerdote panameño, está trabajando en México y puede conversar con nosotros un poco de lo que se nos viene encima con este conclave para elegir al nuevo Papa. Giancarlo, primero que todo un abrazo caluroso desde aquí tu tierra, y gracias por aceptar la invitación y poder comentarnos. Aunque estás en México, seguramente tienes noticias de tu casa allá en Roma, de cómo está el ambiente y de qué se espera con el cónclave que está a punto de iniciar el próximo miércoles. Le escuchamos, Giancarlo, bienvenido. Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría tocar así a través de las ondas de radio y de redes sociales también un poquito de mi tierra, ¿verdad? Y sí, como sabemos, pues ya desde el momento en que se establece la sede vacante, es decir, el momento en que fallece el Papa, comienza todo ese proceso de organización de los funerales, las congregaciones generales que tienen como en esa primera etapa precisamente la organización de los funerales, y posteriormente como hacer una radiografía de la iglesia para abocarse al inicio formal del cónclave que tendrá lugar el día 7 de mayo. Uh-huh. Entonces ahora mismo pues estarán los cardenales dialogando muchísimo, escuchándose entre ellos, conociéndose entre ellos, porque vale la pena destacar que de los 135 electores, bueno, se están presentando 132, 108 fueron nombrados por el Papa Francisco. Sí. Con lo cual, entre ellos, quizá no se conocen mucho porque algunos son cardenales o obispos o arzobispos en sus respectivas circunscripciones, no son cardenales de la curia. Sí. Con lo cual, tienen que dedicar estos días también a conocerse, a escucharse, pero sobre todo diría yo, y es algo que le compete tanto a los cardenales y muy especialmente a nosotros, los fieles de la iglesia, es un clima de oración. Rezar, claro, como bien decían también en el video introductorio, pedir al Espíritu Santo luces para los cardenales, y yo agregaría, pedir que el Espíritu Santo les dé docilidad y discernimiento a los cardenales para aceptar las luces que Él les da. Pastora Portugal le tiene una pregunta. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Padre, a ver si nos aclara qué características debe tener una persona para ser un buen candidato a papa. Muy buena pregunta, porque
una de las cosas que en los últimos años podríamos pensar es que el obispo de Roma, es el Papa, tiene que salir única y exclusivamente del colegio cardenalicio. Y esto no es así, puede ser cualquier sacerdote. Si lo eligen los cardenales, pues se le eleva a la dignidad episcopal y pasa a ser papa, o puede ser un obispo. O sea que esto es lo primero que debemos tener claro. Y las características, pues va a depender en cierta forma también del momento histórico. Por eso mencionaba hace un momento, lo que están haciendo los cardenales ahora mismo es una radiografía de la iglesia actual, de dónde viene, en dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Desde un punto de vista espiritual tenemos que tener presente que el Papa es el sucesor de Pedro, por lo tanto tiene que ser fiel a Jesucristo. Y eso sería lo primero, o sea, una persona de oración, una persona de escucha, una persona de diálogo, una persona que sepa comunicar, pero sobre todo una persona de fe firme. Ya luego los aspectos accesorios, digamos, que vengan de acuerdo a las circunstancias de la iglesia en el momento concreto, ya lo determinarán los cardenales y lo verán también a la luz de la oración y del Espíritu Santo. Estoy seguro que la elección de Francisco, más de que basados en su personalidad, en su humildad, Federico sabrá decirnos si es del todo cierto esto de que él se cocinaba su propia comida allá arriba en la curia, porque tampoco tenía apartamentos lujosos, sino vivía ahí mismo en el obispado y se cocinaba su comida. Estas cositas no fueron el elemento que se inclinó la balanza por Jorge Mario Bergoglio. Debió haber un análisis con respecto a las necesidades de la iglesia y las necesidades del mundo. No es por el carisma o no del candidato, sino por lo que representa para ayudar a la iglesia y al mundo a funcionar. ¿Me equivoco en eso, Giancarlo? No, tienes toda la razón. De hecho, hace unos días tuve la oportunidad de estar en una entrevista con el padre Hernán Quesada, sacerdote jesuita provincial de Pastoral Juvenil en México, y comentábamos lo siguiente, ¿no? El Papa Francisco es el Papa que necesitaba el siglo XXI, que necesitaba la Iglesia del siglo XXI, así como el Papa Benedicto fue el de su momento y el Papa Juan Pablo el de su momento. Sí. E insisto, ¿no? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo y en efecto no tiene nada que ver con cualidades ni con lo que se sabe mediáticamente de uno u otro. En efecto, el Papa Francisco se le encomendó una labor que se veía, los cardenales vieron en ese momento, una labor de renovación de la curia romana, de actualización de la curia romana, hecho que concretó con la Predicate Evangelium, con la Constitución Apostólica que renueva después de muchos años de estudio del Comité de Cardenales, etcétera, lleva adelante eso, llevó adelante todo el tema de las reformas de las finanzas vaticanas, el tema de atender lo que ya el Papa Benedicto XVI le había dejado jurídicamente establecido en relación a tratar todo lo relativo a los abusos sexuales que tanto daño han hecho a la Iglesia, a la humanidad en general, porque no es una cosa exclusiva de la Iglesia, pero en ese momento pues sí había casos muy enfocados en la Iglesia Católica, y el Papa Francisco lo atendió con fortaleza, con transparencia, con mucha humildad, porque también en alguna ocasión le tocó pedir disculpas, y esas son características que, como digo, no fueron las determinantes para que lo escogieran como Papa, pero sí se dejaron guiar por el Espíritu Santo y tuvimos el gran pontificado del Papa Francisco durante 12 años, ¿no? Que nos ha dejado grandes documentos, grandes gestos de cercanía, de una mayor cercanía de la Iglesia a todos los rincones de la sociedad. Abrí la puerta de la cocina del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio en Argentina, ¿no? Que se cocinaba su comida. Déjame cerrar esa puerta preguntándole a Federico si era así. ¿Qué información maneja? Si llegaste a compartir con él alguna comida allá en su casa, y si se veía a sí mismo como Papa. Y cerramos el tema del Papa Francisco siendo cardenal en Buenos Aires. Adelante, Federico. Nosotros, sobre todo en el 2003, en ese febrero, con la renuncia del Papa Benedicto XVI, lo veíamos como papable, ¿no? Uno por el trabajo que venía haciendo con él y por lo que
estas buenas características que está señalando el padre en la figura del cardenal, del Papa Francisco. Sí. Lo veíamos como papable, pero nos esquivaba. El padre, cuando le decíamos, bueno, padre, mire que usted tiene chances, mire lo que está la iglesia, lo que está necesitando en este momento, bueno, es lo que usted está haciendo en Buenos Aires, y él automáticamente cambiaba de tema. Decía, no, sí, tengo las mismas posibilidades que todos somos papables, vos también, así como bien decía el padre, ¿no? Salía por la tangente y no quería oír del tema. Incluso más de algún sacerdote también le hizo bromas en ese día que él se iba a Roma, y bueno, Jorge, si volvés, trae algún regalo o alguna cosa así, pero él se mantuvo hasta el final. Y lo de la comida, él realmente se cocinaba su comida y andaba en transporte público. Federico. Perdón, se me entrecortó. Sí, se me cortó la señal un segundo. Si usted fue testigo de esto, de que él se cocinara su propia comida y andara en transporte público, vemos en una foto en el metro, usted aparece con él allá en el metro de Buenos Aires. Absolutamente, sí, él era como cualquiera de nosotros en eso, ¿no? Tenía el transporte público por dos razones, porque una ciudad caótica en el tránsito como Buenos Aires, se podía mover muy rápido en el metro, lo mismo que en el bus, y entonces siempre te decía, bueno, no tengo problemas para estacionar, no me peleo en los semáforos, llego rápido, pero además porque le permitía estar en contacto con la gente. Y después él se encargaba algunas veces de cocinar, sí, aunque había unas religiosas allí en la curia de Buenos Aires, pero por ejemplo a la mañana se preparaba su café, se buscaba las galletitas que quería, si te invitaba a almorzar, él se encargaba de servirte, no podías vos levantarte y servirte, decía, no, por favor, quédate sentado que sirvo yo. Esos gestos, ¿no? Muy bien. Preocuparse o llevarle comida. Por aquellos años también en la Plaza del Mayo había unas carpas con manifestantes, durante muchísimo tiempo hubo, y él les acercaba comida, se encargaba de que no le faltara agua, que pudieran usar los sanitarios de la curia en cualquier emergencia, es decir, era él, ¿no? Sí. Así como lo vimos, lo vimos después en su pontificado, que por ejemplo encargaba helado o llevó sus anteojos a un óptico en Piazza del Popolo. Sí. Giancarlo, si bien dice que cualquier bautizado mayor de 35 años puede ser elegido papa, también ese que elijan sumo pontificio va a ser el obispo de Roma, pero para el obispado de Roma hay otros requisitos que ya hablan de tanto tiempo de ser sacerdote, de tener por lo menos 40 años. ¿Cómo se compaginan estas dicotomías de uno y otro cargo? Adelante, Giancarlo. No veo, diría una dicotomía, en efecto. Hay unos límites, ¿verdad?, para que se tomen en consideración, pero esto no afecta. Digo, los cardenales lo saben y por tanto, pues, escogerán una persona que cuente con los mínimos canónicos, digamos, para poder ser obispo de Roma, ¿no? Hay un momento histórico, ahora se me va la fecha exacta, pero el primer papa que convocó un año jubilar, el Papa Celestino, San Celestino V, no era cardenal. Era un momento histórico en el que los cardenales no se ponían de acuerdo. Sabían de un gran monje eremita que estaba en la zona del Abruzzo, que se llamaba Pietro Morrone, y lo hacen papa. Y por tanto era un eremita, sacerdote, lo elevan, lo hacen obispo, lo nombran papa, y hizo un gran trabajo. Fue un periodo corto, y también fue no solamente fue uno de los primeros que no salía del colegio cardenalicio, digamos, sino que también es el primer papa en renunciar libremente. Claro. El Papa Celestino V tuve la oportunidad de estar en el verano del 2022, si mal no recuerdo, en esa iglesia en el Áquila, con el Papa Francisco,
abriendo la puerta santa porque se conmemoraba un aniversario redondo de la primera apertura de una puerta santa de un año jubilar. Sí. Y ahí estuvo también el Papa Francisco y estuvo en su momento también el Papa Benedicto XVI. Pastora Portugal. Padre, allá usted que está, como digamos, ahí entre este meollo, ¿hay ahí se encuentra algún padre que tenga mayor preferencia, que se vea como candidato posible? Bien, hay que distinguir, me parece, la exposición mediática que algunos tienen, ¿verdad? Y la exposición mediática que algunos también son promovidos por los mismos medios de comunicación. Entonces, pero esto no es determinante. Yo creo que un ejemplo, y en esto me podrá corregir el propio Federico, cuando yo estuve en Roma, en los años que estuve en Roma, recuerdo haber conversado con periodistas que decían que en el momento en que fue elegido Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, tuvieron que salir corriendo a buscar la biografía porque lo habían descartado. Es decir, el Papa entró como papable en el año en que fue elegido Benedicto XVI. Pero luego, para el año 2013, por el tema de edad, algunos decían, no, ya ahora toca un papado quizá como el de Juan Pablo II, un papa más joven. Sin embargo, escogieron a Francisco. Por lo tanto, digo, es muy conocido ese dicho romano, ¿no? Quien entra papa, sale cardenal. Es decir, no nos sorprendamos si los que ahora mismo están marcando mediáticamente un cardenal Parolin, un cardenal Tagle, un cardenal... Sará. ¿Perdón? Sará. Sí. Sará, o también Eik, el de Países Bajos, u otros, no nos extrañe que teniendo un cúmulo de cualidades importantísimo, pues salga alguien que probablemente en este momento no está siendo especialmente considerado, ¿no? Como ocurrió también con la elección de Juan Pablo II. Juan Pablo II no estaba en el radar tampoco. Sí. Era bastante joven, quizá conocimiento de la curia tenía poco. Por lo tanto, yo no entraría, yo animaría a todos los fieles católicos a no entrar en el juego de favoritismos y quién puede ser, encuestas, apuestas. Hay momentos, en este momento hay sitios que te están dedicando a hacer apuestas, ¿no? Sitios de apuestas. Preguntaba hace unos días un periodista, ¿qué dice usted, padre? El 33% lleva Parolin, 25% tiene Tagle, Supli tiene 13%, Pizzabala no sé cuánto. Digo, pues hay gente que está pagando y haciendo apuestas para ver quién va a salir, y la iglesia no se maneja de ese modo. Me llega un comentario. Va a salir, insisto. Claro. Me llega un comentario al 6392-8204, que es la línea aquí de cabina, de que la norma indica, la teoría, pues, lo que está escrito, que puede ser cualquier bautizado mayor de 35 años el que pueda ser papa, no necesariamente sacerdote. Pero hay que filtrar eso, ¿no? Eso en la práctica no lo vemos muy difícil. Tan amplio tampoco. Sí, dice Giancarlo. Así es. Pero hasta el momento no ha sido cambiado. Es cierto que el documento que actualmente rige el cónclave, la sede vacante y el cónclave, porque nos centramos, ¿verdad?, también como medios muchas veces en el, como decían ustedes, no en los intríngulis del cónclave, pero el documento que rige la sede vacante y el proceso de cónclave es la Universi Dominici Gregis del Papa Juan Pablo II, Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II de 1996. Si bien es cierto, esta no excluye expresamente a los laicos, sí es cierto que dice, en el caso de que el elegido obispo de Roma, por tanto papa, no tenga la dignidad episcopal, inmediatamente será elevado a dicha dignidad y accederá entonces a ser el obispo de Roma. Padre, por lo tanto, se refiere a un sacerdote, ¿no? A un sacerdote que no tenga la dignidad episcopal, lo dice expresamente, será elevado a obispo. Pero no niega la posibilidad de que un bautizado lo sea. Pero insisto, aquí lo que ha ocurrido en los últimos siglos es que, en efecto,
como quienes en principio más se conocen son los cardenales, saben sus dotes de gobierno, cada uno en su diócesis o en la curia romana, sus dotes intelectuales, pastorales, etcétera, etcétera, generalmente va a salir de ahí. Pero no quiere decir que un obispo reconocido también por sus dotes de gobierno, pastorales, comunicativas, etcétera, no pueda ser convocado a ser papa o un sacerdote. Ni que un padre de familia como Federico Walsh vaya a ser elegido papa, porque pues tiene el sacramento, otro sacramento que no es el del orden, ¿no? Exactamente, ahí sí que creo que Federico la tiene un poquito más difícil. Iba usted a preguntar algo, pastora. Sí, es que se dice, como dice usted, mucha información mediática. En realidad, ¿con cuántos candidatos contamos, padre? Mira, son electores. Mira, por ejemplo, ayer, en la congregación general de ayer, participaron 190 cardenales. En esta etapa del cónclave que ya inició, ya 190 participan todos los cardenales que deseen participar, incluso los no electores, es decir, los que son mayores de 80 años. En esta etapa pueden participar todos. A donde entran únicamente los menores de 80 años es en el proceso ya de elección. Sí. Por lo tanto, 190 cardenales están presentes ahora en Roma, se han reunido, y electores por debajo de 80 años son 135. Sin embargo, hay 3 que han renunciado a participar por motivos de salud, 2 de ellos, y uno por motivos personales, que fue aceptado dicha renuncia a participar en el cónclave, fue aceptado por parte del Colegio Cardenalicio, que eso está establecido también en el documento de Juan Pablo II. Todos los cardenales electores están obligados a participar. Si por motivos de salud u otro deciden no participar, tiene que ser aprobado por el Colegio Cardenalicio. Y en este caso aprobaron la no participación de tres cardenales que estarían en posibilidad de participar. Debo aclarar también un aspecto aquí que quiero que nos amplíe un poco Giancarlo o Federico, si tienen la información. Dentro, al que crean cardenal, porque el cardenal se crea, no se ordena, es una decisión estrictamente del Papa. No es solamente cardenal, sino que entra a una orden. Puede ser cardenal obispo, cardenal presbítero o cardenal diácono. Las 3 órdenes o los 3 grados del orden de sacerdotal que existen. Y cada orden tiene una función dentro del cónclave. Por ejemplo, si no pudiese haber una persona automáticamente para que dirija el cónclave ya dentro, lo presida, lo eligen entre la orden de los obispos. No puede ser un cardenal diácono el presidente del cónclave porque su grado es menor. Si está cargado de la puerta, el cardenal presbítero diácono más joven, o le llaman el último, es el que abre y cierra la puerta de la Capilla Sixtina. Explícanos por qué se hace la división, a qué se debe la división, Giancarlo. Todo esto está establecido en la Universidad Dominici Gregis. Básicamente es los cardenales obispos son los que tienen la titularidad en una diócesis, y es, como dices, es una cuestión de organización, por decirlo de algún modo, logística. Cabe destacar, por ejemplo, que quien lleva la organización de todo el proceso de sede vacante es el cardenal Camarlengo, sí. Pero él solo no lo establece así el documento, él solo no toma las decisiones ordinarias, sino que entre los cardenales de cada uno de los 3 órdenes, como dices, se hace un sorteo y cada 3 días le hacen una congregación que se llama congregación particular. Sí. Es decir, la iglesia no se puede detener. Quedan suspendidos todos los cargos, los presidentes de dicasterios quedan como sede vacante también. Corresponderá al nuevo Papa ratificarlos o nombrar nuevos encargados de dicasterio. Pero en las cosas ordinarias la iglesia continúa en movimiento. Esto no lo decide únicamente el Camarlengo, sino que se escoge a uno de estos 3, a cada uno de los 3, un representante de cada uno de los 3 sectores, sí. Obispos, presbíteros y diáconos, sí. Para que le acompañen cada 3 días. Y dentro también, como bien dices, dentro del proceso de elección, también
tienen distintas funciones. Por ejemplo, se escogen a 3 escrutadores, Sí. uno de cada orden, se escogen a 3 revisores, Sí. uno de cada orden, se escogen a 3 que se llama infirmieri, que son aquellos que Enfermeros. van a ir a buscar los votos en la Casa Santa Marta si alguno por enfermedad no puede trasladarse cada día a la Capilla Sixtina. Sí. Entonces, esto también está muy bien estipulado, ¿no? Hay una caja cerrada con candado dentro de la Capilla Sixtina. Esa caja se mantiene abierta antes de que se vayan los 3 infirmieri a buscar los votos, para que se vea que no hay ningún voto dentro. Se cierra con candado. El candado, la llave se queda en la Capilla Sixtina y salen a buscar los votos de los que están en sus habitaciones por motivos de enfermedad, y regresan y continúa el escrutinio. Pero sí, está todo muy, muy bien estipulado. La posición o los detalles del ceremoniere, por ejemplo, que recordaremos, quizá la elección del Papa Francisco ha sido la mayormente televisada, y recordaremos ese momento en que el arzobispo Marini, hoy arzobispo Marini, cierra la puerta y dice ese extra omnes, ¿verdad? Sí. Salgan todos los hombres, aquí solamente quedan los cardenales electores, unos pocos colaboradores, pero también es importante, en el momento de la votación salen incluso esos colaboradores, el ceremoniero, todos ellos salen y se quedan únicamente los cardenales escrutadores, revisores, y los cardenales electores. Para añadir algo a lo que ha mencionado Giancarlo, estos cardenales enfermeros que van a buscar los votos de los enfermos en la Casa Santa Marta, no necesariamente van solos. Primero, que votan después del más antiguo cardenal que vota de primero. Ellos votan inmediatamente y se van a la Casa Santa Marta a buscar los votos de los enfermos, para que puedan regresar a tiempo al final, antes que termine la votación como tal, ¿no? Y tampoco van solos, porque si el cardenal enfermo ha elegido a otro cardenal de su confianza para que escriba por él, si él no puede escribir, también debe ir. Y son estas personas de confianza quienes emiten el voto. No vaya a ser que el enfermero meta un gato por liebre. Entonces buscan a una persona de confianza del enfermo. Y todo esto funciona como un relojito, al menos en el documento que ha mencionado Giancarlo como el que rige el cónclave, ¿no? Así es, está hasta el último detalle, el último detalle previsto. Así es, todo está previsto en este. Tengo entendido que ahora hay una estufa automática que no necesita de químicos para emitir la fumata blanca o negra, para evitar estos grises que ha habido a veces, que uno no sabe de qué color es la fumata y se alegran o se entristecen antes de tiempo. Esto lo desconozco. Okay. Mira, sé que se ha acabado tu tiempo, Giancarlo. Gracias otra vez por habernos acompañado en este programa dedicado al cónclave. Te reiteramos el cariño que te tenemos acá en Panamá y en esta emisora en particular. Vimos tu proceso hasta la ordenación sacerdotal, y esperemos que allá en México, donde te lleve la vocación, encuentres paz y encuentres alegría, sobre todo, ¿no? Y puedas difundir el amor de Dios que tanta falta hace. Muchísimas gracias, Eduardo, a ti y a todos, a todo el equipo de trabajo. Un saludo también a Federico hasta Buenos Aires, y a toda la gente de Panamá, ¿verdad? Todo mi cariño, todo mi agradecimiento, porque también sé que muchas personas que, como tú, Eduardo, y como tantos otros, pues me conocen, me sostienen también con su oración. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Vamos a la pausa con este video que tenemos de Javier Martínez Hacha, un periodista vaticanista que ha escrito un libro, se llama Cónclave, y son las reglas para elegir al Papa, y hace un resumen precioso en pocos minutos del libro, a entrevista que le hacen en EWTN. Vamos a escuchar cómo resume lo del cónclave Javier Martínez Hacha. Javier Martínez Brocal. ¿Será un cónclave breve o se prolongará más de lo esperado? Yo creo que va a ser un precónclave largo, porque los cardenales no se conocen entre ellos. Entonces necesitan primero definir cuáles van a ser las prioridades del mundo y de la Iglesia, y luego buscar el candidato. Yo creo que en italiano se dice: quien entra papa sale cardenal, porque cuando hablamos de papable siempre es que nos equivocamos, buscamos una persona que es muy buena, ¿no?
pero perdemos de vista que hay que pensar en una persona que reúna las características que tienen ahora mismo en la cabeza los cardenales electores. Ellos están analizando cuál es la situación del mundo, cuál es la situación de la Iglesia, y van a buscar un cardenal que ayude a afrontar esa situación y que sea un icono de esas necesidades y de la respuesta a esas necesidades. ¿Cómo podrían influir estos nombramientos en la elección del próximo pontífice? El Papa Francisco ha hecho varias cosas. Por un lado, ha dinamitado las sedes cardenalicias para explicar que no están ligados, ¿no? Que hay cardenales. Antes había un cardenal de Los Ángeles, había un cardenal de Toledo en España, había un cardenal de París. Ahora ya estos cardenales los arzobispos de estas ciudades no son cardenales automáticamente. El Papa ha roto con ese esquema. Y luego el Papa Francisco ha elegido cardenales que son muy activos, a obispos que son muy activos y que son misioneros. Cardenales a obispos que no estaban en su despacho, sino que ayudaban a la Iglesia en la calle, hablando con la gente, con un contacto muy directo con la realidad. Yo creo que eso va a ayudar también al futuro de la Iglesia a que la gente tenga la certeza de que sus pastores están a su lado. Antes también estaban a su lado, no es que esto... Pero ahora van a verlos, porque estamos en una época en la que la gente necesita esa cercanía física. Antes no era necesaria. Ahora con las redes sociales... y por eso el Papa fue muy audaz en buscar a cardenales misioneros que estaban cerca de la gente. El Papa ha nombrado el 80% de los cardenales. ¿Qué perfiles ha privilegiado en sus elecciones? El Papa Francisco quería dos cosas. Una, que en el cónclave no estuvieran representados solo los problemas de Occidente, que estuvieran representados los problemas de toda la Iglesia, de Papúa Nueva Guinea, de los católicos de África, de los católicos de Asia, donde los cristianos son minoría y necesitan dialogar con la sociedad, no se presentan de un modo pues que dan por hecho el contenido católico de la sociedad. No, es como los Hechos de los Apóstoles, que tienen que reconstruir el tejido cristiano, y en eso se aprende de los cristianos de los países donde son minoría, porque quizás nosotros en Occidente no hemos sabido hacerlo. Y luego, por otro lado, ha querido cardenales muy misioneros, que salgan a buscar a la gente, que no se queden esperando a que la gente venga. Y creo que el nuevo Papa tendrá esas dos características. Entonces, en ese sentido, ¿se espera que el nuevo Papa continúe la línea reformista del actual? Benedicto XVI enseñaba que la historia de la Iglesia hay que leerla siempre desde la hermenéutica de la continuidad. Entonces es una hermenéutica en la que hay diferencias, hay un péndulo, pero hay una continuidad. El Papa Francisco además lo que ha hecho ha sido iniciar procesos. Entonces hay procesos que es muy difícil que tengan marcha atrás, porque han sido ya iniciados, ¿no? Yo creo que la presencia del Papa en la sociedad, el hecho de que él intervenga en los foros internacionales con tanta credibilidad, pues eso es muy difícil que se pierda, ¿no? Le ha hecho un gran trabajo a su sucesor. Y luego yo creo que el Papa Francisco ha dado mucha libertad a sus sucesores, ¿no? A lo mejor antes, en el pasado, por los mecanismos sin mala intención de la Curia Vaticana, el Papa estaba encerrado en una especie de protocolos y tenía poco margen de maniobra para algunas decisiones, para ver con quién se reunía, a qué países viajaba, dónde residía. Entre los cardenales electores, ¿están surgiendo ya nombres favoritos para ser el nuevo Papa? Técnicamente puede ser Papa cualquier varón bautizado. En la realidad es mucho más restrictiva, porque puede ser Papa cualquier persona, cualquier varón que tenga la posibilidad de ser obispo de Roma, y el derecho canónico explica que para ser obispo hay que ser sacerdote, ordenado hace más de 15 años, tener más de 40 años, entonces eso ya se restringe un poco, ¿no? Yo creo que damos por hecho que el próximo Papa será uno de los cardenales electores, pero en el Vaticano puede pasar de todo. Hay solo un motivo por el que los cardenales pueden abandonar la Capilla Sixtina, y es para buscar al elegido, porque si ellos votan a alguien que no está dentro de la Capilla Sixtina, 3 cardenales organizan todo para que el sustituto de la Secretaría de Estado vaya a buscarle, lo traiga al Vaticano, y allí en la Capilla Sixtina le pregunten: oiga, que usted ha sido elegido Papa, ¿acepta? Entonces es la ceremonia, y eso podría ser bastante interesante. Podría ser un cardenal emérito, o podría ser un obispo de alguna diócesis importante. Pasó ya en el cónclave de Juan XXIII, en el que salió elegido Juan XXIII, que entre los votados estaba el Papa, el arzobispo de Milán,
Giovanni Battista Montini, que fue el futuro Pablo VI y que en ese momento no era cardenal. Así que también podría pasar ahora. Federico Walsh, cerramos con usted esta interesante entrevista que se nos ha antojado corta, ¿no? Nos falta tiempo para hablar de la figura y la personalidad de Jorge Mario Bergoglio. Quisiéramos conocer, ¿sí qué? Esta foto, ahí está, ahí ese muchachito que está atrás del Papa Bergoglio es Federico Walsh. Están en el metro de Buenos Aires, ¿no? En ese transporte público. El cardenal Bergoglio, ¿qué tal era cuando estaba en sus momentos de arzobispo de Buenos Aires? ¿Qué tal en la oración? ¿Cuál era su rutina de oración? Y finalmente, ¿qué ha sido de usted luego que él ha sido elegido papa? ¿Qué pasó con la estructura organizativa que había de prensa en la curia en Buenos Aires? La verdad que como retomándolo al principio, yo no venía de un mundo de iglesia, pero con él llego a él a través de la oración, impulsado por mi esposa. Mi esposa es una mujer paraguaya, a quien él le tenía muchísimo afecto, mucho cariño. El pueblo paraguayo es un pueblo muy religioso, de mucha oración, mucha fe. Sí. Y entonces llego a él a través de la providencia, pero de la oración de mi esposa, impulsado por esa oración. A San Cayetano. Cuando ese primer 7 de agosto del 2007 le pregunto si lo puedo acompañar, porque la verdad que él no me obligaba a que fuera con él. Me decía, Federico, si hay algo para hacer en la oficina, no te preocupes. Pero le pido ir a San Cayetano y le dije que era importante para mí. Entonces desperté su curiosidad y me pregunta por qué. Y ahí le conté la historia. Y me acuerdo que me dijo, ¿viste? Que Dios nos escucha, lo que pasa que a veces a nosotros nos cuesta hablarle o parar la oreja, ¿no? Como para parar la oreja, como para escuchar ese llamado de Dios. Y a partir de ahí viví con él una serie de momentos, de sucesos, de hechos, vinculados a su profunda oración, a su espiritualidad. Cuando leo hoy testimonios alrededor del mundo que hablan de que el Papa rezaba pidiéndole a Santa Teresita una señal, una rosa blanca para tomar tal o cual decisión. Eso lo viví. Y lo viví, digo, lo admito con ustedes, que lo viví desde mi escepticismo. Yo hoy soy una persona muy, muy espiritual, creo que me falta un montón y que estoy lejos de muchos, pero hoy soy más creyente que antes. Y dentro de mi racionalismo, me tocó vivir con el Padre momentos en donde él me dijo, bueno, yo le pedí a Santa Teresita una señal, que me mande una rosa blanca si quiere que haga esto. Por supuesto que lo miré con cara de pobre, está loco. Y estando con él, vino una persona y le dijo, esta es la señal que usted está esperando. Por supuesto que él se dio vuelta y me miró como diciendo, viste, no confiabas en Dios. Pero digo, la verdad que un hombre de una profunda oración y de confiar en la providencia. A mí me enseñó a confiar en la providencia y que a partir de entonces nunca me abandonó en los momentos más tristes de mi vida, como por ejemplo cuando él se fue a Roma, que para mí fue la pérdida de un padre, o cuando estaba complicado en el trabajo. Ni la providencia, ni San Cayetano, ni el San José, que lo tenemos acá en el living familiar y cada uno le pone las oraciones, nunca nos abandonaron, nunca me soltaron la mano, nunca nos soltaron la mano. Incluso ahora, y no los aburro más, yo ahora no tenía previsto ir, ¿no? Era un viaje por muy pocos días, muy costoso. Estamos lejos de Roma, son 14 horas de vuelo, y la familia, mis 4 hijos, en fin. Y terminé llegando el viernes porque un amigo se enteró de que yo no iba a ir y me decía, pero ¿cómo puede ser que no estés? Pero esto y lo otro. Le digo, no, yo ya me despido acá en Buenos Aires, estamos en paz, estoy bien. Y bueno, mi mujer me dijo, bueno, rezalo, si Dios quiere que se dé, algo va a pasar. Y en ese rato finalmente
me llega el pasaje, me llega el alojamiento y la persona que me lo manda me dice, mira, no puede ser que muchos vayan y que vos que estuviste a su lado no estés. Ahora si no vas es un problema tuyo con el de arriba, pero yo me quedo tranquilo. Y bueno, la providencia otra vez me puso el viernes en Roma, me devolvió hace unas horas a Buenos Aires y me permitió estar despidiéndolo en San Pedro y rezando rezando frente a su tumba y agradeciéndole por su paso en nuestras vidas, ¿no? Creo que en eso Dios fue demasiado generoso conmigo. La parte final de la pregunta era qué hace usted de su vida después de Bergoglio, después que él es elegido papa, a qué se dedica y dónde está. Bueno, yo después de eso, él hizo que me dedicara al periodismo, me convertí en una suerte de vaticanista, ahí Javier Martínez Brocal, un gran amigo de muchos años, sí, también fruto del encuentro con Francisco, y hoy trabajo para una compañía americana en temas de comunicación y marketing, donde yo creí que me iba a costar, que iba a ser difícil insertarme en el mundo privado con esta profesión de fe, ¿no? Porque a veces uno piensa que en las empresas siente que la fe está prohibida, sí, que no se puede hablar de Dios, que no se puede predicar con el ejemplo. Fui funcionario público muchos años con la Virgen de Luján en mi despacho y la gente quería entrar a mi oficina para tocar la Virgen. Uh-huh. Y en un evento en el Vaticano, cuando ya quería salir del sector público y venía también rezándolo y hablándolo, se me acerca una persona diciéndome que quería que trabajara con él en esta empresa donde estoy ahora, y paradójicamente es una empresa donde se promueven los valores y la fe. Qué interesante. Donde se trabajan con empresas que justamente promuevan buenas prácticas, donde haya valores. Así que bueno, de vuelta, ¿no? Dios siguió siendo generoso conmigo y yo que quería volver al sector privado me dijo, bueno, acá está. Así que represento a esa empresa aquí en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y es una empresa que además promueve la familia. Entonces, para mí era muy importante porque mi esposa y mis hijas son los pilares en todo esto. Yo no podría estar haciendo todo esto sin ellos. Y esta es una empresa que promueve el trabajo y la familia, así que bueno, agradecido infinitamente. Jorge Mario Bergoglio, así como siendo Papa Francisco, le cambió el rostro a la iglesia y sembró la semilla para cambiar su corazón, también cambió vidas, y un ejemplo es Federico Walsh, ex jefe de prensa del cardenal Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, a quien agradecemos su tiempo esta mañana, su paciencia para soportarnos aquí en esta hora de programa, y le dejamos las puertas abiertas para que se despida de este pueblo panameño que tanto quiso a su padre Jorge. Gracias a ustedes, el agradecido soy yo, perdón por toda la charla, gracias por permitirme compartir con el querido pueblo panameño. El año pasado pude estar solo unas horas en una escala, pero tengo amigos y la verdad que para mí también son gente muy querida, así que espero volver pronto y quedarme varios días. Un abrazo grande y bueno, recemos también por el Papa, que ahora nos acompaña desde el cielo, y recemos por los cardenales, sobre todo para que el Espíritu Santo los ilumine en el momento de elegir al sucesor de Pedro, ¿no? Por todo el bien de la Iglesia. Ha sido todo por el día de hoy. Recordamos que el día de mañana, por ser 1 de mayo, no tendremos emisión, pero volvemos el viernes para un resumen de toda la semana con nuestro querido profesor Víctor Manuel Delgado. Ha sido todo por hoy. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.